vamos a tener que escribir las sumas. Entonces, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 10.2 correspondiente a series numéricas. En el video anterior vimos sucesiones numéricas y ahora vamos a empezar a trabajar en esta sección y en las siguientes secciones con la suma de esas sucesiones numéricas. Entonces vamos a comenzar con algunos criterios de convergencia y de identificación del tipo de la serie. En los ejercicios del 7 al 14 nos pide que escribamos algunos de los primeros términos de cada serie para mostrar cómo empieza y después encontrar la suma de la serie. En este caso el título dice serie de términos geométricos y por lo tanto ya nos está diciendo que las series van a ser geométricas de alguna forma. Algo que tengo que tener en cuenta siempre que me pide que encuentre la suma de la serie es que de acá en adelante en esta sección es en la única que vamos a ver dos criterios o dos métodos para encontrar cuál es la suma de la serie. En todos los demás criterios que vamos a ver, vamos a solo poder determinar si la serie converge o diverge. Por lo tanto, si el ejercicio me dice que encuentre la suma de la serie, sé que solo puedo utilizar para encontrar la suma de la serie el criterio. Puedo identificar que la serie es geométrica y usar que es geométrica para encontrar la suma de la serie, o la serie puede ser telescópica y, como vamos a ver en algunos de los ejercicios de esta sección, puedo encontrar la suma enésima, la forma general del S sub n, y a partir de ahí calcular el límite para encontrar la suma de la serie. Entonces, si el ejercicio me dice que encuentre la suma de la serie, quiere decir que la serie es o geométrica o telescópica. En este caso, las dos series que vamos a trabajar, la 10 y la 12, son geométricas. Entonces, vamos a comenzar por el 10. En el ejercicio 10 tenemos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por 5 sobre 4 a la n. Cuando yo tengo una serie geométrica, esta serie va a tener la forma: la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a por r a la n. Entonces, de acá podemos sacar conclusiones. Si el valor absoluto de r es menor que 1, entonces la serie converge. Y converge, puedo decir a dónde converge incluso. Entonces, si el módulo de r es menor que 1, entonces la serie converge y converge a sobre 1 menos r. Si el módulo de r es mayor que 1, entonces el valor absoluto, el módulo o valor absoluto es lo mismo. Si el valor absoluto de r es mayor que 1, entonces la serie diverge, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a tratar de encontrar algo que tenga esta forma: desde n igual 0 hasta infinito, a por r a la n. En el libro tienen otra expresión, pero que es lo mismo, es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a por r a la n menos 1, ¿sí? Bueno, es exactamente lo mismo. Si cambian el contador les va a quedar igual. Entonces, vamos a tratar de escribir esta serie de esa forma. Tenemos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, tengo el 5 y menos 1 a la n sobre 4 a la n, entonces lo voy a escribir como menos 1 sobre 4 a la n. Entonces ya tengo el a es el 5, el r es el menos 1/4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar?
que el módulo de menos un cuarto, que es un cuarto, es efectivamente menor que 1 y por lo tanto la serie converge y converge ¿a dónde? Converge a 5 sobre 1 menos un cuarto, ¿sí? Entonces esto es 5 sobre 1 más un cuarto, que sería 5 sobre 5 cuartos, y esto me queda 4. Algo que me faltó hacer es escribir los primeros términos de la serie, entonces vamos a hacerlo ahora. Desde n igual 0 hasta infinito, 5 por menos 1 a la n sobre 4 a la n. Entonces, para n igual 0, esto, todo número a la 0 me da 1, entonces me queda un 5. Este es el primer elemento de la sucesión. Si esto es a sub n, entonces este es a sub 0 más. El segundo elemento para n igual 1 es 5 por menos un cuarto. Este es el a sub 1 más 5 para n igual 2 me queda positivo sobre 4 a la 2. Este es el a sub 2 y así sucesivamente vamos a ir teniendo, como tenemos el menos 1 a la n, vamos a tener un término positivo, uno negativo, uno positivo, y el que sigue acá va a ser negativo y así sucesivamente. El 5 va a estar en todos los términos y el 4 se va a ir elevando. Pasamos entonces al siguiente, al ejercicio 12. Entonces en el 12 tenemos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 5 sobre 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n. Entonces vamos primero a escribir los primeros términos. Para n igual 0 me va a quedar 5 sobre 1 menos 1 sobre 1, ¿sí? Esto es el A0 más. Si A vale 1, tengo 5 medios menos 1/3. Esto es A1 más. Para el tercer término, que es n igual 2, voy a tener 5 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado. Esto es A2. Y así sucesivamente. Fíjense que tenemos que el primer elemento siempre se suma, el segundo elemento de la sucesión siempre se resta. ¿Y qué podemos hacer para determinar la suma? En este caso, como tenemos la resta de dos fracciones con distinto denominador, tenemos 2 a la n y 3 a la n, no sé si nos conviene hacer la suma de las fracciones. ¿Por qué? Porque nos va a aparecer el término a la n en el numerador, ¿sí? Y nos va a aparecer restando, entonces no lo vamos a poder escribir como una fracción a la n. Entonces lo que podemos hacer es escribir la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito como la sumatoria de 5 sobre 2 a la n menos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre 3 a la n. Ahora, ¿podemos decir que esto es igual a esto que está acá arriba? En principio no, porque para que esto valga necesitamos saber que estas dos series convergen, ¿sí? Entonces, no vamos a decir que eso es igual por ahora. Vamos a tratar de analizar si cada una de estas series convergen, y si las dos convergen, entonces la de arriba converge y convergen a el valor de la resta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya casi que tenemos las
series de la forma geométrica. Voy a hacer un pasito más para que quede más claro. Desde n igual 0 hasta infinito, 5 por 1/2 a la n, ¿sí? Porque el 1 a la n va a ser 1, menos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1/3 a la n, ¿sí? Y ahora sí ya tienen la forma el a y el r, y acá el a vale 1 y el r vale 1/3. Entonces, como en este caso el módulo de 1/2 es menor que 1, la serie converge, y en este caso, como tengo el módulo de 1/3 es menor que 1, la serie también converge. Entonces, como las dos convergen, la resta converge, y podemos decir ahora sí que esto es igual a eso. Entonces, ¿a dónde convergen? Es ahora el tema. Vamos a tener que escribir las sumas. Entonces tenemos, en este caso, de la primera serie, esto converge a 5 sobre 1 menos 1/2. Y en este caso, es menos, y ahora la suma de 1, perdón, la suma no va. Es menos, por este menos que está acá, y ahora esta suma converge a 1 sobre 1 menos 1/3. Entonces, esto me queda 5 sobre 1/2, que es 10, menos 1 sobre 2/3, que es 3/2. Entonces esto nos queda 17/2. Básicamente, ¿qué es lo que hicimos acá? En primer lugar, lo que pudimos ver es que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 5 sobre 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n es igual, porque estas dos series convergen, entonces por teorema puedo escribir que puedo hacer la resta. Entonces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 5 sobre 2 a la n menos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre 3 a la n. Como estas dos convergen, puedo hacer la resta, y esta también converge. Y todas, la resta de estas dos converge a lo mismo, y esto me da 17/2. Entonces no solo puedo decir que converge, sino que puedo decir a dónde converge. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 20, ¿sí? En este ejercicio vamos a calcular tengo que expresar cada uno de los números como la razón de dos enteros. Entonces tengo un número decimal periódico, ¿sí? Y tengo que usar series geométricas para escribirlo como el cociente entre dos enteros. Entonces lo que vamos a hacer primero es tratar de identificar la serie, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que en el ejercicio 20 tenemos 0,234 y el 234 se repite. Entonces, como vemos en el ejercicio, esto es 0,234, 234, 234 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a escribir este ejercicio? Si yo quiero escribir estos primeros 4 términos, 4 valores, ese número lo puedo escribir como 234 dividido 1000, porque tengo que pasar la coma una vez, dos veces, tres veces. Entonces esto es dividido 1000 o dividido 10 a la 3. Para escribir el segundo los 3 números decimales que siguen, esto lo puedo escribir como 234, y a este 1000 le tengo que agregar los 3 ceros que están acá. Entonces esto es un 10 a la 3 y esto va a ser un 10 a la 6. Para el siguiente
Perdón, esto no es que está dividiendo. Es que el 1000 es un 10 a la 3. Ahora, para los siguientes, lo mismo. Va a ser 2, 3, 4 sobre y necesito 3 ceros más. Entonces va a ser 10 a la 9. Y así sucesivamente el denominador va a ir de 10 a la potencia de 3 y se lo van a ir sumando de a 3. Entonces, ¿qué puedo hacer para simplificar un poco esto? Lo que puedo hacer es sacar factor común, por ejemplo, el 2, 3, 4. Y si saco factor común 2, 3, 4, ya me va a quedar 1 sobre 10 a la 3 más 1 sobre 10 a la 6 más 1 sobre 10 a la 9 y así sucesivamente. Ahora, cuando yo trabajo con series geométricas, el primer término en general tiene que ser el valor de A, ¿sí? Porque yo tengo una serie geométrica y si mi serie es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de A por R a la n, esto para n igual 0 me da A, para n igual 1 me queda A por R, para n igual 2 me queda A por R a la 2 y así sucesivamente, ¿sí? Si yo quiero reescribir esto, puedo sacar factor común A y me va a quedar 1 más R cuadrado más y así sucesivamente. Entonces esta es la idea de lo que queremos hacer. El número que sacamos A es el 2, 3, 4, que ya lo sacamos, y nos gustaría, o sea, hasta ahora pensamos que la es el 2, 3, 4, pero nos gustaría que este número sea un 1, ¿sí? Para poder escribir la serie que arranca desde n igual 0 y no tener que andar cambiando los índices. Entonces vamos a seguir sacando cosas factor común, si se puede, para que ese primer término sea un 1. Entonces, ¿qué deberíamos sacar factor común? Y deberíamos sacar factor común 1 sobre 10 a la 3, que total está en todos los términos. Entonces, esto me quedaría 2, 3, 4 sobre 10 a la 3. Y acá el primer término sí me queda un 1. Y acá 1 sobre 6, si lo divido por 1 sobre 10 a la 3, me va a quedar 1 sobre 10 a la 3. O sea, a todos le voy a sacar el 10 a la 3. Entonces acá me va a quedar más 1 sobre 10 a la 6 más 1 sobre 10 a la 9 y así sucesivamente. Y ahí ya casi que podemos armar la serie. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Entonces, escribimos esto. Tenemos el 2, 3, 4 sobre 10 a la 3. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre 10. Y ahora, ¿qué potencia le tenemos que poner al 10? Son múltiplos de 3. Entonces vamos a poner 3 por n, ¿sí? Entonces fíjense, si el n vale 0, eso me queda 1. Si el n vale 1, eso me queda 1 sobre 10 a la 3. Si el n vale 2, me queda 1 sobre 10 a la 6. Si el n vale 3, me queda 1 sobre 10 a la 9 y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos, esto sería una constante que podemos sacar afuera si la serie converge, o podríamos dejarlo adentro y que sea el A de la serie geométrica. Y nos gustaría acá ahora encontrar el R a la n, ¿sí? Porque así como está, no está elevado a la n, sino que 1 sobre 10 está elevado a la 3 por n. Entonces ahí lo que vamos a usar es la propiedad de potencia de otra potencia. Si nosotros tenemos A elevado a la B por C, esto es lo mismo que A elevado a la B, todo elevado a la C, ¿sí? Es la propiedad de potencia de otra potencia de los números reales. Entonces, a esto lo vamos a poder escribir como. Podemos escribirlo como el 2, 3, 4 sobre
10 a la 3 por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre 10. ¿Y cuál voy a sacar afuera? El n, porque es el que quiero que esté afuera, elevando todo. Entonces me va a quedar 1 sobre 10 a la 3, todo elevado a la n. Y ahora ya tengo mi geométrica, ¿sí? Ese, si lo pongo adentro, va a ser el a, pero bueno, si lo dejo ahí afuera, el a es igual a 1, ¿sí? Y esto va a ser mi r. Entonces, esto es igual a 2, 3, 4 sobre 10 a la 3 por, como el r, el valor absoluto de r es 1 sobre 1000, que es menor que 1, converge y converge a 1 sobre 1 menos 1 sobre 1000, ¿sí? Entonces pueden trabajar un poquito esto les va a quedar 2, 3, 4 sobre 10 a la 3 y acá les va a quedar 1 menos 1 sobre 1000 es 99 sobre 1000, que sería 1000. 1 dividido eso sería 1000 dividido 999. Entonces esto se cancela con esto y me queda 2, 3, 4 sobre 999, que es la reglita que se usa por lo menos en la secundaria para encontrar los valores, para encontrar la fracción que se determina usando un decimal periódico, ¿sí? Y si simplificamos esto, lo podemos dividir por 9 y nos va a quedar 26 sobre 11. De esa forma encontramos el cociente de dos números enteros que nos da ese decimal periódico a partir de series geométricas. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. En el ejercicio 36 tenemos que determinar la fórmula para la enésima suma parcial de la serie y utilizarla para determinar si la serie converge o diverge. Si una serie converge, determinar su suma. Como les decía, en este caso tenemos las series telescópicas que son el otro tipo de series al que le podemos calcular la suma. Entonces, en este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una serie cuya sucesión son dos términos, ¿sí? Uno porque está positivo, el otro que va a estar negativo, y vamos a ver que son dos términos que a medida que el n va creciendo, esos términos se van a ir cancelando. ¿Por qué? Porque en este caso tengo el primer término que es 3 sobre n al cuadrado, que está positivo, y en el otro término tengo 3 sobre n más 1 al cuadrado, que está negativo. Entonces, a medida que n crezca, primero el n al cuadrado lo voy a tener positivo y en el paso anterior lo voy a tener negativo, entonces se va a ir cancelando. Entonces, cuando vemos que algo tiene esa forma en la que parece que se pueden ir cancelando los términos, vamos a hacer exactamente lo que nos pide el ejercicio. Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar el S sub n, ¿sí? Que es la suma del A0 más A1 más A2 más y así sucesivamente hasta el AN. En este caso el n arranca de 1, entonces eso va a ser A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta el AN. Una vez que encuentro la forma que tiene el S sub n, el límite cuando n tiende a infinito de S sub n es el resultado de la suma de la serie. ¿Por qué? Porque en el caso que esto exista, esto es igual a la sumatoria de A sub n desde n igual 1 hasta infinito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para encontrar el A sub n, la forma general, vamos a empezar a escribir algunos términos. Por ejemplo, si esto arranca desde n igual 1, voy a escribir primero el A sub 1, que es A1. Y esto me va a quedar, si n es 1, me va a quedar 3 sobre 1 al cuadrado
menos 3 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y ahora vamos al S sub 2. En el S sub 2 tengo A sub 1 más A sub 2. Entonces tengo lo mismo que ya tenía acá, 3 menos 3 sobre 2 al cuadrado más 3 sobre, esto era para A1, ahora para A2 me va a quedar 2 al cuadrado menos 3 sobre 3 al cuadrado. Y ahí ya vemos que hay un término que se va a cancelar. Si hago uno más, voy a tener el S sub 3, que es A1 más A2 más A3. Entonces acá me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar 3 menos 3 sobre 2 al cuadrado más 3 sobre 2 al cuadrado menos 3 sobre 3 al cuadrado. Y en el A sub 3 es 3 sobre 3 al cuadrado menos 3 sobre 4 al cuadrado. Y ahí de nuevo, estos ya se cancelaban antes y ahora se cancelan estos. Entonces, ¿qué vamos a ver en las telescópicas? Vamos a ver que hay algunos términos que al principio no se van a cancelar nunca. En este caso, el 3 que está en el primer lugar no se va a cancelar nunca porque no me va a aparecer otro 3, los números se van achicando. Y el último término, ¿sí? Tampoco se va a eliminar. Yo tengo acá del A sub 2, me queda la segunda parte del A sub 2, ¿sí? Y de acá del A sub 3 me queda la parte negativa del A sub 3. Entonces siempre me va a quedar, acá me queda la parte, acá me quedan los dos, el primero y la parte negativa de la sub 1. Entonces, si adelante me queda un elemento, quiere decir que hay un elemento atrás que no se va a cancelar con nada. Si adelante me quedarían dos elementos, quiere decir que atrás hay dos elementos que no se van a cancelar con nada. Entonces, en este caso vemos que el 3 me va a quedar siempre y esta parte me va a quedar siempre. Si no se dan cuenta de esto, pueden seguir escribiendo S sub 4, S sub 5 hasta que encuentran la relación. Entonces, ahora, si queremos escribir el S sub n, entonces, ¿qué forma va a tener? Va a tener 3, ¿sí? Menos 3 sobre 2 a la 2, más 3 sobre 2 al cuadrado, menos 3 sobre 3 al cuadrado. Y así sucesivamente, hasta el del término A sub n voy a tener 3 sobre el n cuadrado más 3 sobre el n más 1 al cuadrado, ¿sí? Este es el A1, el A2, acá están todos los otros y este es el AN. Entonces, ahora, de esto, ¿qué se va a cancelar? Ya veíamos que este se cancela con este se cancela con uno que hay acá y este también se va a cancelar con uno que hay acá. ¿Qué es lo que siempre me va a quedar? Me va a quedar el 3 y me va a quedar, perdón, acá hay un menos. Me va a quedar el término negativo de la sub n. Entonces, S sub n es 3 menos 3 sobre n más 1 al cuadrado. Todo esto se podría haber simplificado un poquito si yo sacaba factor común el 3, ¿sí? Yo a esta serie, la podría haber escrito como 3 sobre la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado menos 1 sobre n más 1 al cuadrado, ¿sí? De esta forma resuelven la telescópica acá y después simplemente multiplican por 3. Cualquiera de las dos formas están bien. Si sacan primero el 3, sería mejor para que los cálculos le queden más
más sencillos y no tengan que escribir 3 en todos los términos, pero bueno, yo lo resolví así porque es el primero y lo que me interesaba es explicarle la forma de resolverlo antes que hacerlo más sencillo. Entonces, ahora ya tenemos el S sub n. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 3 sobre n cuadrado menos 3 sobre n más 1 al cuadrado es igual al límite cuando n tiende a infinito del S sub n. Entonces el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del S sub n que encontramos recién, que es 3 menos 3 sobre n más 1 al cuadrado. ¿Y qué pasa con esto? Este término es una constante sobre algo que tiende a infinito, entonces tiende a 0 y por lo tanto el límite del S sub n, que es el resultado de la serie, me va a dar 3. Y de esta forma vemos que la serie converge y converge a 3. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. En los ejercicios del 49 al 68, que vamos a resolver dos, vamos a resolver el 54 y el 68, lo que nos dice es cuáles series convergen y cuáles divergen. Justifica su respuesta. Y después me dice que si una serie converge, tengo que calcular su suma, ¿sí? Entonces, en este caso, en el del ejercicio 54, tenemos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de coseno de n por pi sobre 5 a la n. Entonces, como vimos en la sección anterior, en la 10.1 de sucesiones, cuando teníamos coseno de n por pi, esto para distintos valores de n me va a dar valores 1 y menos 1. Si nosotros tenemos coseno de n por pi, ¿sí? Para n igual 1 me queda coseno de pi, que es menos 1. En este caso arranca desde n igual 0, entonces vamos a poner desde n igual 0. En n igual 0. En n igual 0 tenemos coseno de 0, que es 1. En n igual 1 tenemos coseno de pi, que es menos 1. En n igual 2 tenemos coseno de 2pi, que es 1 de nuevo. En n igual 3 tenemos coseno de 3pi, que es menos 1. Y así sucesivamente, esto va a ir siendo menos 1 elevado, y ahora tenemos que determinar cuál es la potencia, si es n o si es n más 1. Como para n igual 0 me tiene que dar positivo, ¿sí? Si yo le pongo menos 1 a la n y arranca desde 0, ya ese término me quedó positivo y está bien. Para n igual 1 me va a dar negativo, para n igual 2 me va a dar positivo, para n igual 3 me va a dar negativo y así sucesivamente. Para los pares me va a dar positivo y para los impares me va a dar negativo. Entonces a esta serie la voy a poder escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre el 5 que ya tenía a la n, ¿sí? Entonces, si quieren, primero lo pueden escribir, ¿sí? Para no adelantarme, como menos 1 a la n sobre 5 a la n, pero claramente esto es menos 1/5 a la n, ¿sí? Es una geométrica, con razón menos 1/5, ¿sí? Entonces, es una geométrica con a igual 1, r igual menos 1/5. Como el módulo de menos 1/5, que es 1/5 es menor que 1, converge. ¿Y a dónde converge? Converge a 1 sobre 1 menos 1/5.
Entonces esto me queda 1, perdón, esto es menos menos, entonces me queda 1 más un quinto, que serían 6 quintos. Entonces tengo 1 sobre 6 quintos, son 5 sextos. Entonces acá tengo una serie, la pude reescribir igual a otra serie. Y esto nos queda que converge a 5 sextos. Converge a 5 sextos. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el 68. En el ejercicio 68 tenemos lo mismo, ¿sí? Lo que podemos hacer es, de nuevo, tenemos desde la sumatoria de n igual 0 hasta infinito. Y tenemos e a la n por pi sobre pi a la n por e, ¿sí? Tanto en el numerador como en el denominador tenemos una n, pero no tenemos todo elevado a la n para escribir una geométrica. Entonces vamos a tener que usar lo mismo que hoy. Vamos a tener que usar que a la b por c es igual a la b a la c, o lo mismo, a la c a la b, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Cuál es la que vamos a poner como potencia máxima? La n, ¿sí? Porque queremos escribir la geométrica. Entonces esto va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de e a la pi a la n sobre pi a la e a la n, ¿sí? Entonces vamos a tener una geométrica. Vamos a tener e a la pi sobre pi a la e elevado a la n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que a es 1, r es e a la pi sobre pi a la e, el módulo r, el valor absoluto es el valor absoluto de e a la pi sobre pi a la e, y si resuelven esto en la calculadora van a ver que es aproximadamente 1,03 y sigue, y como esto es mayor que 1, entonces tenemos que la serie diverge. Pasemos ahora a los últimos dos ejercicios, ¿sí? de la sección. Vamos a pasar al ejercicio 86. En este ejercicio nos dice que la sumatoria de a sub n converge y a sub n es mayor que 0 para toda n. ¿Qué se puede decir acerca de 1 sobre la sumatoria de a sub n? Justifique su respuesta. Entonces, nosotros tenemos como hipótesis a sub n converge, tenemos que a sub n es mayor que 0 para toda n, y queremos sacar alguna conclusión, ¿sí?, sobre 1 sobre a sub n. Entonces, es importante que nos diga que a sub n es estrictamente mayor que 0 para todo n, no porque necesitemos que la sub n sea estrictamente mayor que 0, pero sí necesitamos que sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si a sub n, como a sub n es distinto de 0, 1 sobre a sub n está bien definido, ¿sí? Entonces por eso necesitamos que la sub n sea distinto de 0. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar cuando tenemos una serie y queremos estudiar su convergencia? Si nosotros tenemos esta serie y queremos estudiar su convergencia, lo primero que tenemos que mirar siempre es que, para empezar a considerarlo como una serie que puede ser convergente, lo primero que tenemos que mirar es si el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n, que en este caso vamos a decirle b sub n, ¿sí?, el límite de la sucesión
tiene que ser 0. Si ese límite es 0, no podemos decir nada, pero sabemos que si ese límite es distinto de 0, entonces la serie de B sub n diverge. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar el límite de la sucesión de esta serie que quiero identificar. Entonces, si yo quiero estudiar este límite, necesitaría saber alguna información sobre el límite de A sub n. Y eso justamente lo tengo acá. ¿Por qué? Porque si por hipótesis yo sé que esta serie converge, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es estudiar este límite. Yo sé que si la serie de A sub n converge, entonces el límite de su sucesión me da ¿cuánto? Sí o sí me tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, si yo quiero estudiar el límite de la sucesión que quiero conocer si converge o diverge, voy a hacer el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre A sub n, ¿sí? Yo necesito saber qué pasa con este límite. Pero bueno, yo tengo una constante sobre algo que tiende a 0, porque el límite de A sub n es 0. Entonces, una constante sobre algo que tiende a 0, si son todos positivos, esto tiende a más infinito, ¿sí? Entonces, como el límite de esta sucesión es distinto de 0, ¿sí? Entonces, la serie de 1 sobre A a la n no le queda otra opción que ser una serie divergente, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea? Yo conozco la serie de A sub n, sé que converge, entonces el límite de A sub n tiene que ser 0. Me voy a fijar cómo es el límite de la serie que quiero estudiar y hago el límite, me va a quedar de 1 sobre A sub n. Como el A sub n tiende a 0, 1 sobre A sub n tiende a infinito, porque los A sub n son positivos, entonces tiende a más infinito. Y como el límite de la sucesión es distinto de 0, no queda otra opción que la serie sea divergente. Pasamos al último ejercicio que vamos a resolver de la sección. En el ejercicio 88 tenemos la sumatoria de A sub n, que es convergente, la sumatoria de B sub n, que diverge, y queremos sacar alguna conclusión, esto es hipótesis, y queremos sacar alguna conclusión sobre la sumatoria de A sub n más B sub n. Entonces, esto es lo que queremos saber, si converge o diverge. Nosotros tenemos criterios que nos dicen que podemos sumar o restar las sucesiones, ¿sí? Definir una serie que sea la suma o la resta de las sucesiones si cada una de las series de esas sucesiones son convergentes. En este caso tenemos una que converge y una que diverge, ¿sí? Por eso no podemos aplicar ese teorema, ¿sí? Entonces, más adelante, al finalizar la sección prácticamente, el libro me está diciendo que si yo tengo una sucesión que converge y otra que diverge, entonces su suma y su resta también va a ser divergente, pero el libro no me está dando una demostración, por eso me lo está pidiendo ahora en el ejercicio. Entonces vamos a usar eso, que ya sabemos. Entonces lo que vamos a probar, ¿sí? Vamos a tratar de probar es que esta serie diverge. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero probar que la serie diverge, no voy a poder usar lo que hice recién. ¿Por qué? Porque no puedo estudiar el límite de A sub n más B sub n. ¿Por qué? Porque yo sé que el límite de A sub n es 0 porque la serie converge, pero del límite de B sub n no sé nada. Puede ser que esta serie sea divergente y que su límite igual sea 0, o puede ser que el límite sea distinto de 0. Si el límite de B sub n es distinto de 0, entonces eso me diría que esto
tiene límite distinto de 0 y también diverge. Pero no podemos hacer una prueba exclusivamente con eso porque el límite de B sub n podría darnos 0 y eso no nos permite probar nada. Entonces, algo que se suele usar en estos casos para demostrar en matemática es el utilizar el método de reducción al absurdo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que yo puedo hacer es suponer lo contrario a lo que puedo probar, ¿sí? Voy a decir, supongo que esto que quiero probar es lo contrario. Entonces supongo que converge y utilizo propiedades válidas a partir de suponer que esto converge. Si yo llego a algo que está mal, que sería algo absurdo, por ejemplo, negar las tesis, entonces, como todo el razonamiento que utilicé es válido, quiere decir que lo que supuse estaba mal. Entonces, esa es la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, vamos a decir, supongamos que la sumatoria de A sub n más B sub n converge. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero llegar a un absurdo. Entonces voy a tratar de escribir, utilizando las dos series que convergen, que sería esta y esta, voy a tratar de escribir esta serie, ¿sí? Entonces voy a poder, si yo utilizo las dos que convergen, puedo usar el teorema que me dice que si las series convergen, la suma converge y a partir de ahí llegar al absurdo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo puedo decir que la sumatoria de B sub n es igual a ¿quién? Quiero combinar estas dos cosas. Entonces va a ser igual a la sumatoria de A sub n más B sub n menos la sumatoria de A sub n. Entonces, ¿qué pasa? Esto converge porque yo supuse que converge. Acá, ¿sí? Entonces, como yo supuse que eso converge, puedo decir que esto converge. Y esto converge por hipótesis, ¿sí? Esto sí o sí converge. Eso está bien. Esto converge. Entonces, como yo tengo dos que convergen, si las resto, esta también tiene que converger. Debería converger. Sí, pero esto es absurdo. ¿Por qué? Porque yo sé que esta diverge. Entonces, esto no puede pasar. ¿Sí? Esto es lo que llamamos absurdo, ¿sí? Entonces, como el absurdo provino de suponer que la sumatoria de A sub n más B sub n converge, entonces la sumatoria de A sub n más B sub n diverge, ¿sí? Entonces, de esta forma probamos que si yo tengo una serie que converge y otra serie que diverge, la serie de la suma siempre diverge. Con eso concluimos con los ejercicios de esta sección.